Hola, soy Sofía, y el día que llegué a mi propia casa y la encontré invadida por 30 extraños en una fiesta que mi familia organizó sin mi permiso, supe que algo tenía que romperse para siempre. Fue el momento exacto en que el amor se convirtió en una carga insoportable. ¿Alguna vez has sentido que las personas que más deberían cuidarte son las que más te faltan al respeto? Antes de contarte el instante en que vi a mi hermano usando mi parrilla nueva como si fuera suya y a mi madre sirviendo mis bebidas a gente que ni conocía, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando finalmente decidí apagarles la música. Compré esa casa a los 26 años, después de trabajar sin descanso desde que salí de la universidad. Como programadora de software en una gran corporación, cada ladrillo, cada ventana, cada metro de césped representaba noches sin dormir y fines de semana sacrificados. Estaba en una comunidad cerrada, un refugio que había construido con mi propio esfuerzo, mi santuario personal. Pero para mi familia, mi éxito no era mío, era un recurso comunal. Mi madre, Elena, y mi hermano mayor, Carlos, veían mi casa no como mi hogar, sino como una extensión de sus propias vidas, un lugar de conveniencia al que tenían derecho por el simple hecho de compartir mi sangre. La frase "pero si somos familia" se había convertido en la justificación para cada límite que cruzaban sin la menor vacilación. Las invasiones empezaron de forma sutil, como una gotera que poco a poco va dañando la estructura. Carlos tomaba mi coche los fines de semana sin preguntar, dejando el tanque de gasolina vacío y un vago "luego te lo pago", que nunca se materializaba. Mi madre, Elena, usaba su copia de la llave para entrar cuando yo no estaba, reorganizando mis muebles según su gusto o tomando prestadas algunas cosas de mi despensa porque a ti te sobra, jijijita. Cada vez que intentaba hablar con ellos, me encontraba con la misma pared de incomprensión. Carlos se reía, llamándome exagerada, mientras que mi madre me acusaba de volverme fría y egoísta, de olvidar de dónde venía solo, porque ahora ganaba un buen sueldo. Mi teléfono móvil, la herramienta de mi trabajo y mi conexión con el mundo, se había transformado en un grillete. Las llamadas y mensajes de texto eran constantes, nunca para preguntar cómo estaba, sino para pedir algo. Sofía, puedes pasar por la tía, se le acabó el café. Hermanita, préstame $200 hasta el viernes. Mija, ¿podemos usar tu patio para el cumpleaños del primo? El de él es muy chico. Me sentía como un servicio de atención al cliente disponible las 24 horas, donde cada no era recibido con un drama monumental, acusaciones de ingratitud y un silencio castigador que duraba días hasta que necesitaban el siguiente favor. Mi paz mental se estaba desmoronando bajo el peso de sus expectativas interminables. En un intento desesperado por recuperar algo de control, intenté tener una conversación seria y calmada con mi madre. La invité a almorzar a un lugar neutral, lejos de mi casa. Con todo el tacto que pude reunir, le expliqué que necesitaba mi espacio, que amaba tenerlo cerca, pero que mi hogar era mi refugio y necesitaba que respetaran mi privacidad. La reacción de Elena fue exactamente la que temía. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se quebró mientras me acusaba de avergonzarme de ellos. «Ahora que vives en ese lugar de ricos, ¿ya no somos suficiente para ti?», me dijo, logrando que todos en el restaurante voltearan a vernos. Salí de allí sintiéndome culpable y furiosa a la vez, con la certeza de que nada iba a cambiar. El código de la puerta de entrada fue otro campo de batalla. Instalé una cerradura inteligente por seguridad, pensando que así podría controlar quién entraba y salía. Fue una inversión costosa, pero la tranquilidad no tenía precio. O eso creía. Mi madre montó un escándalo, insistiendo en que necesitaba el código por si pasaba una emergencia. Le expliqué que podía llamarme si algo sucedía, pero ella no cedió. Una madre siempre debe poder entrar a la casa de su hija, sentenció. Cansada de pelear y para evitar otro conflicto familiar, se lo di. Grave error. La emergencia se convirtió en una excusa para aparecer a cualquier hora, a veces con parientes lejanos que yo apenas conocía, transformando mi santuario en una estación de paso. Mi vida profesional era el polo opuesto a mi caos familiar. En la oficina yo era respetada. Dirigía un equipo, resolvía problemas complejos y mis opiniones eran valoradas. Pasaba mis días en un entorno de lógica, orden y estructura,
donde el esfuerzo se traducía en resultados concretos. Pero al cruzar el umbral de mi casa, o al contestar una llamada de mi familia, esa sensación de competencia se desvanecía. Me convertía de nuevo en Sofía, la hija, la hermana pequeña, una figura a la que se le podía exigir sin dar nada a cambio. Ese contraste era agotador. Vivir dos vidas, la de la profesional competente y la del cajero automático emocional de la familia, me estaba consumiendo lentamente. Recuerdo perfectamente la semana previa al incidente. Había sido brutal en el trabajo, con el lanzamiento de un nuevo software que nos tuvo trabajando hasta la madrugada varios días seguidos. Mi cerebro estaba frito. Lo único que me mantenía en pie era la visión de mi fin de semana. Silencio absoluto, una copa de mi vino favorito y mi playlist de jazz sonando suavemente en el sistema de sonido que tanto me costó. Anhelaba la soledad, el poder caminar descalza por mi propia casa sin que nadie me pidiera nada, sin tener que justificar mis decisiones o mi cansancio. Quería por solo 48 horas, Blue, ser dueña de mi tiempo y de mi espacio. Era un deseo simple, casi primitivo. Ese viernes, mientras conducía de regreso a casa, sentí que la tensión de la semana comenzaba a disiparse. Pasé por la caseta de seguridad de la comunidad, saludé al guardia con un gesto, y una ola de alivio me recorrió. Estaba a solo un par de minutos de mi santuario. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Subí el volumen de la radio, tarareando una canción. Giré en la esquina de mi calle tranquila y silenciosa, y fue entonces cuando lo vi. Una fila de coches que no reconocía aparcados a ambos lados, bloqueando casi por completo el paso. Y el epicentro de todo ese ruido y movimiento era inconfundible. Mi casa. Mi corazón se detuvo por un segundo, martillando contra mis costillas como si quisiera escapar. El sonido era lo peor. Una mezcla discordante de reggaetón a todo volumen, gritos y risas que no pertenecían a ese lugar. Cada nota musical que salía de mis altavoces se sentía como una bofetada. Tuve que aparcar mi coche a casi 2 cuadras de distancia, en la calle de un vecino que seguramente ya estaría llamando a seguridad. Mientras caminaba hacia el epicentro del desastre, un nudo de ira y humillación se formó en mi garganta. Veía siluetas moviéndose detrás de mis ventanas, luces parpadeando en mi sala, el humo saliendo de mi patio trasero. Mi santuario, el único lugar en el mundo donde podía bajar la guardia, había sido profanado, convertido en un salón de fiestas público sin mi consentimiento. Al acercarme, la escena se volvió dolorosamente clara. En el césped que yo misma cuidaba cada fin de semana, había tíos lejanos sentados en sillas plegables que no eran mías, con hieleras a sus pies. Niños que apenas reconocía corrían gritando y chapoteaban en mi piscina, esa que había llenado con la ilusión de usarla para relajarme después del trabajo, no para que se convirtiera en una alberca comunal. Y el olor olía a carne asada. Desde el portón lateral vi a mi hermano Carlos, de espaldas, manejando mi parrilla nueva, la que me había costado meses de ahorros como si fuera el rey de un festín que yo no había autorizado. Se reía a carcajadas con un grupo de sus amigos a quienes nunca había invitado a mi casa. Sentí que el aire me faltaba. Cada detalle era una nueva puñalada a mi autonomía. Crucé el umbral de mi propia puerta y el caos me golpeó de lleno. La sala estaba repleta. Un grupo de adolescentes estaba acaparando mi sofá, con los pies sobre la mesita de centro que tanto había cuidado. Vi a una prima segunda, a la que no veía en años, usando mi computadora portátil en el rincón, seguramente revisando sus redes sociales. Mis cosas, mis muebles, mis espacios estaban siendo manoseados, usados y desgastados por una multitud de extraños y parientes que no tenían ningún derecho a estar allí. El respeto era una palabra que no existía en su diccionario. Me moví entre la gente como un fantasma en mi propio hogar, invisible, mientras ellos consumían mi comida, mis bebidas y, lo más importante, mi paz. Mi casa no se sentía mía, se sentía como un hotel invadido. Fue entonces cuando mi madre, Elena, me vio desde la cocina. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante, como si mi llegada fuera la pieza final de su obra maestra. Se abrió paso entre la gente y me abrazó con fuerza, ajena por completo a la tormenta que se desataba dentro de mí. «Hola, cariño, al fin llegas», exclamó para que todos la oyeran.
Organicé una barbacoa sorpresa. Es la familia. Relájate. Sus palabras, dichas con tanta naturalidad, me dejaron helada. No había ni una pizca de culpa en su voz, solo la certeza absoluta de que había hecho algo maravilloso. Para ella, mi casa, mi dinero y mi vida no eran míos, sino una extensión de sus propios deseos. En ese momento entendí que no era una falta de consideración, era una completa y total anulación de mi persona. Justo detrás de ella apareció Carlos, con una cerveza en una mano y las pinzas de mi parrilla en la otra, goteando grasa sobre mi piso de madera. Su sonrisa era burlona, idéntica a la que ponía cuando éramos niños y me rompía un juguete. «Hasta que te apareces, hermanita, pensamos que te ibas a perder tu propia fiesta», dijo, dándome una palmada en el hombro. El cinismo en su voz era palpable. Él no solo era cómplice, era uno de los instigadores. Disfrutaba de esto, de verme arrinconada, de usar mis logros como si fueran suyos. La dinámica de poder de nuestra infancia seguía intacta. Él tomaba, yo cedía, pero algo dentro de mí, algo que llevaba mucho tiempo dormido, comenzaba a despertar con una furia silenciosa y helada. Logré arrastrar a mi madre a la despensa, el único rincón relativamente vacío. Mi voz, cuando finalmente salió, era un susurro tembloroso y cargado de rabia contenida. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué sin preguntarme?» Su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una expresión de ofensa, el papel de víctima que interpretaba tan bien. «Ay, Sofía, no empieces con tus dramas. Solo quería que todos vieran la casa tan bonita que tienes, que estuvieran orgullosos de ti. ¿Por qué tienes que ser tan egoísta?» Sus palabras eran un veneno diseñado para hacerme sentir culpable, para invalidar mi enojo. Me acusó de avergonzarla frente a la familia, de no apreciar su gesto. No había diálogo posible. Para ella, mi derecho a la privacidad era un defecto de mi carácter, una ofensa a su concepto de familia. Salí de la despensa sintiendo docenas de ojos clavados en mi espalda. Podía oír los murmullos, las frases cortadas. Siempre tan delicada, se le subieron los humos, ni que fuera un palacio. Estaba siendo juzgada en mi propia casa por no someterme con una sonrisa. La injusticia social de la situación era asfixiante. No solo habían invadido mi espacio físico, sino que ahora también me estaban acorralando emocionalmente, pintándome como la villana de una historia que yo no había escrito. Mi reputación familiar, que nunca me había importado mucho, pero que ellos valoraban por encima de todo, estaba siendo usada como un arma para mantenerme a raya. Querían que me sintiera pequeña, ingrata y sola. Y por un momento casi lo lograron. Necesitaba un respiro, un solo metro cuadrado que aún fuera mío. Caminé mecánicamente hacia mi habitación, mi último refugio. La puerta estaba entreabierta. Un miedo helado me recorrió. Al empujarla, encontré a dos de mis sobrinos pequeños saltando en mi cama, mientras su madre, mi prima, estaba sentada en mi sillón de lectura, revisando su teléfono, con los zapatos puestos sobre una alfombra que yo había traído de un viaje. Sobre mi escritorio, mis premios de reconocimiento laboral estaban fuera de lugar, usados como juguetes. Ese fue el punto de quiebre. Ya no era solo una falta de respeto, era una profanación total. Cada límite que alguna vez existió había sido demolido. La rabia silenciosa se convirtió en una determinación fría y cortante como el acero. Saqué mi teléfono del bolsillo, el mismo dispositivo que tantas veces había sonado con sus peticiones y exigencias. La pantalla se iluminó y vi la verdad. Tenía 5 llamadas perdidas de mi madre y una docena de mensajes en el chat familiar de esa misma tarde. No eran preguntas, eran comunicados. «Hija, vamos a hacer una carnita asada en tu casa hoy. Avísale a Carlos que lleve el carbón». «Sofía, ¿dónde guardas el mantel grande?» «Mija, no contestas, pero no te preocupes. Ya estamos aquí arreglando todo». La sorpresa era una mentira descarada. Habían planeado todo a mis espaldas, con el pleno conocimiento de que yo no estaría de acuerdo. Mi teléfono, que había sido mi cadena, de repente se sintió diferente en mi mano. Se sintió como una herramienta. Con una calma que me sorprendió a mí misma, salí del cuarto y caminé de regreso a la sala. Me abrí paso entre la multitud, que seguía ajena a la transformación que estaba ocurriendo dentro de mí. Ya no los veía como familia,
sino como intrusos. Mi objetivo era claro y estaba al otro lado de la habitación: el sistema de sonido. Ese equipo que yo había comprado con mi primer gran bono, que había instalado y calibrado con tanto esmero para escuchar mi música, ahora vomitaba un ritmo estridente que me taladraba el cerebro. Era el corazón de la invasión, el motor que alimentaba el caos, y yo estaba a punto de pararlo en seco. Me detuve frente a los altavoces, ignorando las miradas curiosas que empezaba a recibir. La música era tan fuerte que podía sentir la vibración en el suelo. Por un instante vi mi propio reflejo en la superficie negra y brillante del amplificador. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma Sofía que había llegado a casa hacía 20 minutos. Sus ojos ya no mostraban confusión ni dolor, sino una claridad absoluta. Había soportado años de pequeñas faltas de respeto, de límites borrados en nombre del amor familiar. Pero esto no era amor. Era una toma de poder. Y en ese preciso instante, mientras mi dedo se acercaba al botón de apagado, supe que iba a recuperar el control. La fiesta y muchas cosas más estaban a punto de terminar. Mi dedo se detuvo a 1 milímetro del botón de encendido. En ese instante, un silencio perfecto se instaló en mi mente, ahogando el estruendo del reguetón y las voces de la multitud. Fue una fracción de segundo en la que vi toda mi vida de complacencia pasar ante mis ojos, cada sí dicho a regañadientes, cada límite pisoteado, cada favor concedido que me dejó vacía. Ya no había vuelta atrás. No era un acto de ira impulsiva, sino la conclusión lógica de 1000 pequeñas humillaciones. Con una firmeza que no sabía que poseía, presioné el botón. El mundo se detuvo. El bajo que vibraba en el suelo cesó abruptamente. La voz del cantante fue decapitada a mitad de una sílaba. El silencio que cayó sobre la sala fue más ensordecedor que cualquier música. Se sintió como si hubiera absorbido todo el oxígeno de la habitación. El efecto fue inmediato y absoluto. Las conversaciones se cortaron, las risas se ahogaron en las gargantas y, lentamente, como un rebaño desconcertado, todas las cabezas se giraron en mi dirección. Vi una marea de rostros, algunos confundidos, otros molestos, y unos pocos, como los amigos de mi hermano, con una sonrisa burlona que empezaba a formarse. Por primera vez en mi propia casa, yo era el centro de atención, no como la anfitriona invisible, sino como el obstáculo, la anomalía que había interrumpido la diversión. Sostuve sus miradas, una por una, sintiendo cómo mi postura se enderezaba. Ya no era una sombra en mi hogar, era un muro de contención. La calma que sentía era aterradora, incluso para mí. Era la calma que precede a la demolición. Mi madre fue la primera en reaccionar, como siempre. Su rostro pasó de la sorpresa a la indignación en un parpadeo. Se abrió paso entre la gente, con sus manos en las caderas, adoptando su pose de matriarca ofendida. —¿Pero qué haces, Sofía? Vuelve a poner la música —me ordenó, con esa voz que no aceptaba un no por respuesta. Su tono no era de pregunta, sino de mandato. Cuando no me moví, se acercó más, bajando la voz a un siseo venenoso para que solo yo la oyera. Estás haciendo el ridículo frente a toda la familia. ¿Quieres que piensen que te crié para ser una amargada y una egoísta? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Su especialidad era esa, convertir mi dolor en una ofensa personal contra ella. Justo detrás de ella, Carlos se acercó riendo a carcajadas, como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. —Vamos, hermanita, ya fue suficiente drama por hoy —dijo, intentando poner su brazo sobre mis hombros de una manera falsamente conciliadora. Me aparté de su contacto como si quemara. —No me toques —le dije, y mi voz sonó extraña, más grave y firme de lo que recordaba. Su sonrisa se borró, reemplazada por una mueca de fastidio. —¿Cuál es tu problema ahora? Te organizamos una fiesta para que te diviertas un poco, para que dejes de estar encerrada con esa computadora y así nos lo pagas. Deberías agradecernos. La lógica de su argumento era tan retorcida, tan profundamente egocéntrica, que por un momento me quedé sin palabras. Para ellos, la invasión era un regalo. Fue entonces cuando ocurrió el pequeño giro que lo cambió todo. Mientras mi madre y mi hermano seguían recriminándome, mi tía Marta, la hermana de mi madre, le susurró algo a mi prima Laura.
pensando que yo no podía oírla. Pero en el silencio antinatural de la habitación, sus palabras me llegaron con una claridad cristalina. No te preocupes, en 5 minutos se le pasa el berrinche, siempre es así. Al final, Sofía siempre cede para no causar problemas. Esa frase, dicha con tanta certeza y desdén, fue como echar gasolina a un fuego que yo creía controlado. Se me heló la sangre. Así era como me veían, débil, predecible, una persona cuya voluntad podía ser ignorada porque, al final, siempre se rompería. La ira que sentía se transformó en algo mucho más frío y afilado, una resolución inquebrantable. La revelación de mi tía me dio la fuerza que me faltaba. Ya no se trataba de esta fiesta, se trataba de toda mi vida, de la imagen que ellos habían construido de mí y que yo, con mi silencio, había permitido. Mi mirada se desvió de sus rostros y se fijó en la puerta principal. Recordé el contrato que firmé al comprar la casa, las estrictas reglas de la comunidad sobre el ruido y las fiestas no autorizadas. Recordé la cláusula que hablaba de la seguridad privada disponible las 24 horas para mantener el orden y la tranquilidad de los residentes. La comunidad cerrada, que había elegido por seguridad, de repente adquirió un nuevo significado. No era solo para protegerme de extraños, sino también para protegerme de esto, de mi propia familia. La idea, que antes me habría parecido impensable y extrema, ahora se sentía como el único camino lógico. Con esa nueva claridad di mi siguiente paso. Caminé con calma hacia la gran puerta corrediza de cristal que daba al patio, donde un grupo de amigos de Carlos seguía junto a la parrilla, mirándome con curiosidad. Sin decir una palabra, deslicé la pesada puerta hasta cerrarla por completo y eché el seguro. El sonido metálico del cerrojo hizo eco en la sala. Fue un acto pequeño, pero el simbolismo fue inmenso. Estaba, literalmente, empezando a cerrarles las puertas. Estaba dividiendo el espacio, reclamando lo que era mío, metro a metro. La gente que estaba afuera ahora estaba oficialmente excluida del interior de mi casa. Pude ver la confusión en sus rostros a través del cristal. El ambiente festivo se estaba desmoronando rápidamente. Mi acción pareció sacar a Carlos de su estupor. Su rostro se enrojeció de furia, se abalanzó hacia mí y me agarró del brazo, esta vez con fuerza. «Ya basta de tu show, Sofía. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?», gruñó, apretando los dientes. El dolor agudo en mi brazo fue una sorpresa, pero no me hizo retroceder. En lugar de eso, me ancló aún más en mi decisión. Lo miré directamente a los ojos, sin miedo. «Suéltame, Carlos», dije con una voz tan baja y controlada que hasta él pareció sorprendido. «Estás en mi casa, y te exijo que me sueltes ahora mismo». La confrontación física, el último tabú, acababa de ser cruzado por él, y con ello había borrado cualquier duda que pudiera quedarme. Me solté de su agarre con un tirón brusco. El silencio en la sala era ahora tenso, cargado de una hostilidad palpable. Todos nos miraban, esperando ver quién sería el siguiente en moverse. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en mi teléfono, que había dejado sobre la barra de la cocina al llegar. Ese aparato, que durante años había sido el conducto para sus interminables demandas y peticiones, ahora yacía allí como un arma esperando ser empuñada. El código de la puerta, la seguridad de la comunidad, mi derecho como propietaria, todo convergía en ese pequeño rectángulo de vidrio y metal. El teléfono ya no era una cadena que me ataba a ellos, era la llave para mi liberación. Caminé hacia la barra, sintiendo todas las miradas siguiéndome. Mi madre comenzó a hablar de nuevo, esta vez con un tono de súplica falsa, intentando apelar a mi culpa. «Hija, por favor, no hagas esto. Somos tu familia», pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Las había oído demasiadas veces. Tomé mi teléfono en la mano. Su peso se sentía sólido y real. Lo desbloqueé y miré a la multitud. Luego, fijé mi vista en mi madre y mi hermano, que me observaban con una mezcla de incredulidad y rabia. Con la voz más clara y firme que había usado en mi vida, pronuncié las palabras que sellarían mi futuro y destruirían nuestro pasado. La fiesta ha terminado. Les pido a todos que, por favor, abandonen mi propiedad de inmediato. La incredulidad fue la primera reacción.
Mis palabras quedaron flotando en el aire cargado, y por un segundo nadie se movió. Fue como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Luego, una risa nerviosa brotó de un primo lejano, seguida por otras. Pensaron que era una broma, una parte extraña del espectáculo. Carlos fue el que rompió el hechizo. Se echó a reír a carcajadas, una risa hueca y burlona que resonó en la sala silenciosa. ¡Ay, mi hermanita la dramática! Exclamó, caminando hacia mí con una arrogancia que me revolvió el estómago. Ya, Sofía, fue gracioso. Ahora ve a la cocina y tráeme otra cerveza. ¿Quieres? Los invitados tienen sed. Su desprecio era tan absoluto, tan arraigado, que ni siquiera podía concebir que yo estuviera hablando en serio. Para él mi declaración no era un límite, era el comienzo de un chiste. Su intento de minimizarme, de reducir mi decisión a un capricho infantil, fue el combustible que necesitaba. Cuando se acercó para intentar volver a poner la música él mismo, me interpuse en su camino. No dije nada, solo lo miré. Mi quietud pareció desconcertarlo más que cualquier grito. Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué te pasa? Muévete», siseó, su voz bajando a un gruñido amenazador. La multitud, que había comenzado a relajarse pensando que era una broma, volvió a tensarse. El enfrentamiento ya no era divertido, era real. Podía sentir la energía en la habitación cambiando, la curiosidad convirtiéndose en incomodidad. Estaban presenciando el colapso de una dinámica familiar que había estado podrida durante años, y yo estaba sosteniendo el detonador. Fue entonces cuando mi madre desplegó su arma más poderosa, el chantaje emocional. Vi cómo su rostro se transformaba, la ira dando paso a una máscara de dolor profundo. Las lágrimas brotaron de sus ojos como si hubiera abierto un grifo. Se llevó una mano al pecho y su voz se quebró de manera teatral. «Mírenla», sollozó, dirigiéndose a la audiencia de parientes. «Así me paga. Le doy todo mi amor, le organizo una fiesta para que la familia la celebre. ¿Y me echa de su casa? ¡Qué vergüenza! Después de todos los sacrificios que hice por ella». Cada palabra era una daga diseñada para aislarme, para pintarme como un monstruo desagradecido. Buscaba aliados, tratando de convertir mi rebelión en una ofensa contra todos ellos, contra el sagrado concepto de familia que ella misma había profanado. Mientras mi madre continuaba con su actuación digna de un premio, una calma gélida se apoderó de mí. Sus lágrimas ya no me afectaban. Sus palabras ya no me herían. Eran solo ruido, las tácticas predecibles de una manipuladora que estaba perdiendo el control. En mi mente, la voz de mi tía Marta resonaba como un mantra. Al final, Sofía siempre cede. No esta vez. Esta vez, la mujer que siempre cedía había muerto 20 minutos antes, en el umbral de su propia casa profanada. Miré mi teléfono sobre la barra de la cocina. Era un objeto tan simple, pero en ese momento representaba todo: mi independencia, mi conexión con el mundo exterior y, ahora, mi única vía de escape. El plan, que había nacido de la pura rabia, ahora se sentía como el único movimiento lógico en un juego de ajedrez que había estado perdiendo toda mi vida. Con una determinación que me sorprendió a mí misma, caminé hacia la barra. Carlos intentó bloquearme el paso. «¿A dónde crees que vas?», preguntó, su cuerpo tenso. Simplemente lo rodeé, sin dignificar su pregunta con una respuesta. Cada paso se sentía pesado, como si caminara contra una corriente invisible de expectativas y obligaciones familiares. Agarré mi teléfono. Se sentía frío y sólido en mi mano, un ancla en medio del caos emocional. Mi madre dejó de sollozar y me miró con los ojos entrecerrados. «¿Qué vas a hacer? ¿Llamarme a la policía? ¿A tu propia madre?», me retó, su voz goteando sarcasmo. La idea era tan absurda para ella, tan fuera de los límites de su comprensión del mundo, que la usó como un insulto. No sabía cuán cerca estaba de la verdad. Desbloqueé la pantalla y mis dedos se movieron con una precisión automática, casi como si pertenecieran a otra persona. No busqué el número de la policía. Tenía algo mucho más efectivo y específico en mente. En mi lista de contactos, debajo de electricista y fontanero, había una entrada que nunca había usado: seguridad, comunidad.
el servicio por el que pagaba una considerable cuota mensual, precisamente para garantizar la paz y el orden que ahora mismo me estaban robando. Levanté la vista por un segundo. Vi los rostros de todos. Mi madre, desafiante, mi hermano, furioso, mis tíos y primos, incómodos y expectantes. Les estaba dando una última oportunidad silenciosa de entender la gravedad de la situación y marcharse por su cuenta. Nadie se movió. Con un suspiro casi imperceptible presioné el botón de llamar. El sonido del teléfono conectando la llamada pareció resonar en la sala enmudecida. Me lo llevé a la oreja, dándoles la espalda a mi madre y a mi hermano para concentrarme. Una voz profesional y tranquila respondió al otro lado. Seguridad de la comunidad, buenas noches. Mi propia voz, cuando hablé, sonaba serena, casi como si estuviera reportando una farola rota. Buenas noches. Habla Sofía Ramírez de la casa 112, en la calle de los Almendros. Necesito asistencia inmediata. Tengo una reunión no autorizada en mi propiedad con unas 30 personas, y se niegan a irse. Necesito que los escolten fuera de mi casa. Por favor. No hubo vacilación. No hubo emoción. Solo hechos. El efecto de mis palabras fue como una onda expansiva. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. La cara de mi madre se contorsionó en una máscara de pura furia e incredulidad. —¿Qué has hecho? —gritó, su voz rompiéndose en un chillido agudo. Carlos se abalanzó hacia mí, con los ojos desorbitados por la rabia, pero mi tío Roberto, un hombre generalmente pasivo, lo agarró por los brazos, deteniéndolo. —Ya basta, Carlos, es suficiente —dijo con una firmeza que nunca le había oído. De repente, el ambiente cambió. La gente ya no estaba mirando un drama familiar, estaban en la escena de un incidente que involucraba a la seguridad. Vi a varias primas agarrando sus bolsos, a sus maridos buscando las llaves del coche. El miedo a la humillación pública era más fuerte que cualquier lealtad familiar. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la barra. Me volví para enfrentar el desastre. La habitación, que minutos antes era un hervidero de risas y música, ahora era un caos de murmullos nerviosos y movimientos apresurados. Algunas personas se acercaron a mí, susurrando disculpas torpes. —No sabíamos, Sofía, tu mamá nos dijo... Yo solo asentía, sin energía para responder. Mi objetivo no era castigarlos a ellos, sino romper el control que mi madre y mi hermano tenían sobre mi vida. Observé cómo el poder se evaporaba de sus manos. Ya no eran los anfitriones de una fiesta generosa. Eran los instigadores de una invasión que estaba a punto de terminar en una vergonzosa expulsión. Por primera vez, no tenían el control de la narrativa. Me quedé de pie en el centro de mi sala, un faro de quietud en medio de la tormenta que yo misma había desatado. Elena me lanzaba miradas asesinas desde un rincón, rodeada de un par de tías que intentaban consolarla. Carlos, liberado por mi tío, se había replegado al patio, golpeando la puerta de cristal con el puño en una muestra impotente de furia. Podía sentir la tensión acumulándose, el aire espeso con resentimiento y la anticipación de lo que estaba por venir. Entonces, a través de la ventana del frente, vi las luces intermitentes de un vehículo reflejándose en las casas de mis vecinos. Eran ellos. La seguridad había llegado. Mi corazón latió con fuerza, una mezcla de miedo y una abrumadora sensación de alivio. El clímax estaba aquí. La batalla final por mi paz estaba a punto de comenzar. Las luces azules y rojas del vehículo de seguridad barrieron las paredes de mi sala, pintando los rostros atónitos de mis parientes con colores de emergencia. El efecto fue instantáneo. La atmósfera de desafío se evaporó, reemplazada por un pánico silencioso. Vi a mi tía Marta, la que había predicho mi rendición, con los ojos muy abiertos, agarrando su bolso como si la casa estuviera en llamas. El sonido de las puertas de un coche cerrándose afuera, seguido por el crujido de las botas sobre el pavimento, fue el preludio de un nuevo orden. La autoridad ya no residía en los lazos de sangre ni en la manipulación emocional. Estaba caminando hacia mi puerta principal, uniformada y con un manual de procedimientos. En ese momento, dejé de ser la hija rebelde y me convertí en lo que realmente era, la propietaria que había solicitado ayuda. El timbre de la puerta sonó,
un sonido formal y penetrante que cortó la tensión como un cuchillo. Nadie se movió. Mi madre y mi hermano me miraron. Sus rostros una mezcla de furia y una última, desesperada esperanza de que me retractara, de que dijera que todo era un terrible error. Pero la mujer que siempre cedía ya no vivía allí. Caminé hacia la puerta, mi espalda recta, sintiendo cada una de las 30 miradas clavadas en mí. Cada paso era una declaración de independencia. No sentía triunfo, sino una extraña y sombría sensación de finalidad. Estaba a punto de formalizar la ruptura, de invitar a extraños a mi casa para que expulsaran a mi familia. Era un acto terrible y necesario. Al girar el pomo, sabía que no había vuelta atrás. La puerta que estaba abriendo también estaba cerrando para siempre un capítulo de mi vida. Abrí la puerta y me encontré con 2 guardias de seguridad. Eran hombres de mediana edad, con expresiones serias y profesionales que no revelaban ninguna emoción. Su calma era un contrapunto absoluto al caos que reinaba a mis espaldas. No miraron más allá de mí, sino que se dirigieron directamente a mí, reconociéndome como la única persona con autoridad en ese lugar. «Buenas noches, señorita Ramírez», dijo el que parecía estar al mando, con su nombre, Morales, bordado en el uniforme. «¿Usted solicitó nuestra presencia?» Su tono respetuoso, el uso formal de mi apellido, fue una validación pública de mi posición. Delante de toda mi familia, que siempre me había tratado como a una niña, un hombre uniformado me estaba tratando como a la dueña de la propiedad. Fue la primera vez esa noche que sentí que el suelo bajo mis pies era verdaderamente mío. Con una voz que me sorprendió por su firmeza, le respondí al guardia Morales, manteniendo mi mirada fija en él. «Sí, fui yo. Organicé una reunión privada, pero la situación se ha salido de control. Tengo a varias personas en mi propiedad que no fueron invitadas y que, tras pedirles que se retiraran, se han negado a hacerlo». Usé palabras deliberadamente neutrales, evitando el drama familiar. No dije mi madre o mi hermano. Dije personas. Los enmarqué no como parientes, sino como individuos que estaban violando las normas. Al hacerlo, apelé a la lógica del reglamento de la comunidad, un lenguaje que ellos entendían y que mi familia no podía rebatir con chantaje emocional. Estaba utilizando el sistema que había comprado para protegerme, y funcionaba con una eficacia escalofriante. Elena, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la narrativa, se abalanzó hacia la puerta. Su rostro estaba descompuesto por la histeria. «Oficial, por favor, es un malentendido», exclamó, tratando de interponerse entre el guardia y yo. «Soy su madre. Solo es una discusión familiar. Mi hija es un poco sensible, está cansada por el trabajo». Intentó su táctica de siempre, minimizar mis sentimientos y pintarme como una persona inestable. Pero su magia no funcionó con el guardia Morales. Él la miró con una paciencia profesional, casi aburrida. «Señora, la propietaria nos ha pedido que intervengamos. Nuestro protocolo es claro. Si ella les pide que se vayan, deben hacerlo. No estamos aquí para mediar en disputas familiares, sino para hacer cumplir las reglas de la comunidad». Su respuesta impersonal fue como un muro de hormigón contra el que se estrellaron las lágrimas de mi madre. Carlos, viendo que la manipulación de mi madre había fracasado, decidió probar con la intimidación. Se cuadró de hombros y se acercó al segundo guardia, un hombre más joven y corpulento. «¿Y quiénes son ustedes para decirnos qué hacer? Esta es la casa de mi hermana. Somos familia», gruñó, invadiendo el espacio personal del guardia. El joven oficial no retrocedió ni un centímetro. Simplemente levantó una mano, un gesto tranquilo pero inequívoco de alto. «Señor, le recomiendo que mantenga la distancia», dijo con una voz grave y sin emoción. «La señorita Ramírez es la única residente registrada en esta dirección. Según las normas que usted aceptó al entrar en esta comunidad, los invitados deben abandonar la propiedad si el residente lo solicita. Si se niegan, lo consideraremos una violación de la propiedad privada». La arrogancia de Carlos se desinfló como un globo pinchado. Se encontró con una autoridad que no podía desafiar ni ridiculizar. El guardia Morales se dirigió entonces a la multitud en mi sala. Su voz se proyectó con calma, pero con un filo de acero que no dejaba lugar a dudas. «Buenas noches a todos.
Les pido por favor que recojan sus pertenencias y abandonen la propiedad de manera ordenada. Tienen 10 minutos para hacerlo. Agradecemos su cooperación. No hubo más discusión. La frase violar la propiedad privada había hecho su magia. Vi cómo el miedo a las consecuencias reales, a una humillación pública mayor, se apoderaba de ellos. Mis tíos y primos, que minutos antes me miraban con desdén, ahora evitaban mi mirada, moviéndose con una prisa avergonzada. El murmullo de sus conversaciones se convirtió en el ruido de sillas plegándose, platos de plástico siendo arrojados a las bolsas de basura y el sonido de las llaves del coche. La fiesta había terminado oficialmente. Mientras la gente comenzaba a desfilar hacia la salida, me quedé inmóvil junto a la puerta, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. El éxodo fue un espectáculo lamentable. Nadie me miraba a los ojos. Algunos, como mi prima Laura, murmuraron un «Lo siento, Sofía», al pasar, pero sus palabras se sentían vacías, una formalidad para aliviar su propia incomodidad. No sentía ira ni satisfacción, solo un profundo y agotador vacío. Estaba presenciando el desmoronamiento de mi familia en tiempo real, todo por una barbacoa, pero sabía que no era por la barbacoa, era por años de faltas de respeto acumuladas, por una dinámica tóxica que había llegado a su punto de ruptura. Yo no había encendido el fuego, simplemente había dejado de permitir que me quemara. Mi madre fue una de las últimas en salir. Se detuvo frente a mí, su rostro pálido y sus ojos llenos de un odio frío que nunca antes había visto. Ya no había lágrimas ni victimismo, solo la cruda furia de una reina destronada. Su voz fue un susurro venenoso, cargado de una amenaza que pretendía perseguirme para siempre. Nunca te perdonaré esto, Sofía. Has destruido a esta familia. Espero que seas feliz, sola en tu casa de ricos. No respondí. Simplemente la miré, y en mi silencio ella debió ver que sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Su amenaza de soledad ya no me asustaba, porque me di cuenta de que llevaba años sintiéndome sola en medio de ellos. Con una última mirada de desprecio, se dio la vuelta y se marchó. Carlos pasó justo después de ella. Se detuvo un segundo y se inclinó hacia mí. Su aliento olía a cerveza y a rabia impotente. Esto no se queda así, hermanita. Me las vas a pagar, siseó, con la misma bravuconería infantil que usaba cuando éramos niños. Detrás de él, el guardia Morales carraspeó significativamente. Carlos le lanzó una mirada furiosa al guardia y luego a mí, antes de salir dando un portazo. Sus amenazas, que antes me habrían intimidado, ahora sonaban patéticas. Era el rugido de un león de papel que acababa de ser expuesto. Había perdido su poder sobre mí, y lo sabía, y en ese conocimiento, en esa patética muestra final de agresión, encontré la confirmación definitiva de que había hecho lo correcto. Cuando la última persona cruzó el umbral, un silencio antinatural cayó sobre la casa. El guardia Morales me miró con una expresión que podría haber sido de compasión. ¿Está todo bien, señorita Ramírez? ¿Necesita que nos quedemos un rato más? Negué con la cabeza. No, gracias, estoy bien. Les agradezco mucho su ayuda. Él asintió. Para eso estamos. Que tenga buenas noches. Vi cómo se alejaban y subían a su vehículo. Cerré la puerta principal y por primera vez giré el cerrojo de seguridad. El clic metálico resonó en la casa vacía. Me apoyé en la puerta, cerrando los ojos. Estaba sola, rodeada por los restos de la fiesta. Vasos a medio beber, platos sucios, el olor a carne y a perfume barato. Mi santuario había sido profanado, pero estaba en silencio. Por fin estaba en silencio. Y en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, encontré paz. Me quedé allí, en medio de los escombros de mi vida anterior, durante lo que pareció una eternidad. El silencio era mi única compañía, un silencio denso, pesado, lleno del eco de las voces y la música que habían violado cada rincón. El aire todavía olía a ellos. Una mezcla de perfume barato, sudor y la grasa de la carne que se había enfriado en la parrilla. Miré a mi alrededor y vi la devastación. Vasos de plástico rojos esparcidos por todas partes, manchas pegajosas en mi piso de madera, una silla de jardín volcada junto a la piscina.
No sentía alegría por mi victoria. Sentía el peso de una amputación. Había cortado una parte de mí, una parte enferma y gangrenosa, pero la herida aún estaba fresca y sangrante. Sabía, sin embargo, con una certeza que me helaba los huesos, que había sido la única forma de sobrevivir. Mi primer instinto no fue llorar ni gritar. Fue limpiar. Necesitaba, con una urgencia casi primal, borrar cualquier rastro de su presencia. Empecé por la cocina, recogiendo los platos de papel y los restos de comida que habían dejado en mi encimera de cuarzo. Llené una bolsa de basura, luego otra y otra más. Cada objeto que tiraba se sentía como un pequeño exorcismo. Fregué el suelo con una furia contenida, borrando las huellas de sus zapatos y la grasa que habían goteado de la parrilla de Carlos. Fue un trabajo metódico, agotador, que me llevó hasta bien entrada la madrugada. Mientras limpiaba, no pensaba, solo actuaba, estaba reclamando mi territorio. No con palabras ni con autoridad, sino con el simple y humilde acto de cuidar lo que era mío, de restaurar el orden que ellos habían destrozado con tanta facilidad. Cuando la casa estuvo impecable, aunque el olor a fiesta aún flotaba débilmente en el aire, realicé el siguiente paso crucial. Me senté en mi sofá, abrí la aplicación de la cerradura inteligente en mi teléfono y, con unos pocos toques, eliminé el código de acceso de mi madre. Luego, creé uno nuevo, una combinación de números que solo yo conocería. El mensaje de confirmación en la pantalla, código actualizado, se sintió como el cerrojo final de una bóveda. Después abrí mi lista de contactos. Empecé por mamá. Mi dedo se detuvo sobre el botón de bloquear por un instante, un último vestigio de la vieja Sofía que dudaba. Luego, presioné. Hice lo mismo con Carlos y, uno por uno, con cada tío, tía y primo que había sido cómplice de la invasión. Fue una masacre digital, silenciosa y definitiva. Estaba construyendo un cortafuegos para proteger mi paz. Al día siguiente, como era de esperar, comenzó el asedio. Mi teléfono vibró con llamadas de números desconocidos. Las notificaciones de redes sociales explotaron con mensajes de parientes lejanos que de repente se sentían calificados para actuar como mediadores de paz. «Sofía, tu madre está destrozada», decía uno. «La familia es lo primero. No puedes hacer esto», decía otro. Leí un mensaje de mi tía Marta que decía: «Tu madre solo quería lo mejor para ti. Estás cometiendo un error terrible que lamentarás toda la vida». Leí cada palabra con una distancia clínica, como si estuviera analizando un código defectuoso. Ya no me causaban culpa ni dolor. Eran simplemente datos, la confirmación de que su concepto de familia era un contrato que solo me obligaba a mí. Borré los mensajes, bloqueé los nuevos números y seguí con mi día. Pasó una semana en un silencio casi absoluto. La tranquilidad de mi casa, que antes anhelaba, ahora se sentía diferente. Estaba manchada. Cada vez que me sentaba en mi sala, recordaba la multitud. Cada vez que miraba mi piscina, veía a los niños corriendo y gritando. La casa de mis sueños se había convertido en la escena del crimen, un monumento a la batalla que había tenido que librar por mi propia autonomía. Me di cuenta de que, aunque había expulsado a los invasores, sus fantasmas seguían allí. Comprendí que para sanar de verdad no necesitaba recuperar mi casa. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar que no tuviera historia, un lienzo en blanco donde nadie más que yo pudiera pintar. Esa misma tarde llamé a un agente inmobiliario y puse la casa en venta. El proceso fue sorprendentemente rápido. Mi casa, ubicada en una comunidad tan deseada, atrajo a compradores de inmediato. En menos de un mes tenía una oferta sólida y había firmado los papeles. Empacar fue una terapia. Mientras guardaba mis libros, mi ropa y mis recuerdos, hice un inventario de mi vida. Me deshice de todo lo que me recordaba a ellos, los regalos de cumpleaños que se sentían como obligaciones, de las fotos en las que mi sonrisa era forzada. Vendí la mayoría de los muebles, incluida la parrilla y el sistema de sonido. No quería llevarme nada que estuviera contaminado por esa noche. Cada caja que sellaba era un paso más lejos de la mujer que había sido, la que aguantaba y cedía.
Me estaba despojando de un pasado que ya no me pertenecía. Durante ese tiempo, supe de ellos a través de un primo que, avergonzado, me llamó desde un número prestado para disculparse sinceramente. Me contó que Elena le decía a todo el mundo que su hija se había vuelto loca por el dinero y la había abandonado, pintándose a sí misma como una madre mártir. Carlos, por su parte, se jactaba en las reuniones familiares de que él ya estaba harto de la actitud de Sofía y que, de todos modos, pensaba ponerla en su sitio. Sus narrativas no me sorprendieron. Era la única forma en que podían procesar lo sucedido, negando su propia responsabilidad y pintándome como la villana. Escuchar eso fue la última confirmación que necesitaba. No había nada que salvar, nada que reconstruir. La ruptura no solo era necesaria, sino permanente. Su estatus en mi vida pasó de familia a desconocidos con los que comparto ADN. El último día caminé por las habitaciones vacías de la casa. El eco de mis pasos era el único sonido. No sentía tristeza ni nostalgia, solo una inmensa sensación de ligereza. Esta casa había sido mi sueño, pero también mi jaula dorada. Representaba el éxito que ellos creían tener derecho a compartir, la prisión de sus expectativas. Dejé las llaves sobre la encimera de la cocina, junto a los manuales para los nuevos propietarios. Eché un último vistazo, no a la casa, sino a la mujer que había sido entre esas paredes. Le di las gracias por haber sido lo suficientemente fuerte como para luchar y luego me despedí de ella. Salí por la puerta principal y no miré atrás. Conduje hacia una nueva ciudad, hacia una vida que aún no conocía, pero que por primera vez sería completamente mía. 6 meses después, estoy sentada en el balcón de mi nuevo apartamento en una ciudad a cientos de millas de distancia. Es más pequeño que mi antigua casa, pero la vista del horizonte es infinita. El sol se está poniendo y el aire es fresco. En mi mano tengo una copa de mi vino favorito, y de un pequeño altavoz portátil suena suavemente mi playlist de jazz. Mi teléfono suena sobre la mesa. Es un mensaje de una amiga, con una foto graciosa de su perro. Sonrío, una sonrisa genuina que me llega a los ojos. Nadie sabe mi dirección exacta, excepto un par de amigos de confianza. Nadie tiene una llave de repuesto. Nadie me pide nada. El silencio que me rodea ya no es pesado ni está lleno de fantasmas. Es paz, pura y simple paz. He descubierto que un verdadero santuario no es un lugar que compras, sino un espacio que construyes dentro de ti mismo, protegido por límites de acero. Y finalmente, soy libre. Mirando hacia atrás, lo que aprendí en esa casa va mucho más allá de una simple lección sobre límites. Aprendí que a menudo confundimos el amor con la obligación y que la palabra familia puede ser el arma más afilada cuando se usa para justificar la falta de respeto. Durante años creí que soportar era una forma de amar, que mi deber era ceder para mantener una paz que, en realidad, nunca existió. La verdadera paz no es la ausencia de conflicto, es la presencia de respeto. Y el respeto no se exige, se merece. Descubrí que el amor que te pide que te anules a ti mismo, que te hagas más pequeño para que otros se sientan cómodos, no es amor en absoluto. Es una jaula, y yo, sin darme cuenta, les había entregado las llaves de mi propia prisión durante demasiado tiempo, pensando que eso era lo correcto. La experiencia me obligó a redefinir por completo lo que significa la palabra familia. Entendí que los lazos de sangre no te otorgan un pase libre para herir, usar o menospreciar a alguien. La verdadera familia, la que nutre y fortalece, es la que celebra tu autonomía, la que respeta tus no, tanto como tus sí. Es la familia que no ve tus logros como un recurso para explotar, sino como una razón para estar genuinamente orgulloso. A veces, esa familia no es la que te toca por nacimiento, sino la que construyes a lo largo del camino, con amigos y personas que eligen respetarte y valorarte por quien eres, no por lo que puedes darles. Romper con la familia de origen es una de las decisiones más dolorosas que alguien puede tomar, pero a veces es el único acto de amor propio que te queda para poder sanar y seguir adelante. Poner límites con personas que están acostumbradas a no tenerlos te convertirá, inevitablemente, en el villano de su historia. Te llamarán egoísta, desagradecido, frío.
Usarán la culpa como un ancla para intentar arrastrarte de vuelta a la dinámica que les conviene. Y sí, duele. Duele ser malinterpretado por las mismas personas que deberían protegerte. Pero lo que aprendí es que la paz que se obtiene al otro lado de ese dolor es invaluable. Proteger tu salud mental y tu bienestar no es un acto de egoísmo, es el acto de supervivencia más fundamental que existe. Pagar el precio de ser el malo en la narrativa de otra persona es una inversión muy pequeña, a cambio de recuperar tu propia vida, tu tranquilidad y, lo más importante, el respeto por ti mismo. La aprobación de los demás es temporal, pero tu paz interior es el hogar al que siempre regresarás, y eso me lleva al concepto de hogar. Creí que había construido mi santuario con ladrillos, cemento y un buen sistema de sonido. Me equivoqué. Mi casa de ensueño se convirtió en el escenario de mi mayor humillación porque mi verdadero hogar no estaba protegido. Un hogar no es un lugar físico, es un estado del ser. Es sentirte seguro en tu propia piel, es saber que tus fronteras emocionales y físicas son respetadas. Tuve que vender esa casa, el símbolo de todo mi esfuerzo, para entender que estaba buscando seguridad en el lugar equivocado. El verdadero santuario lo construyes adentro, con cada decisión que tomas para honrarte, con cada no que pronuncias para proteger tu energía. Ahora vivo en un lugar más pequeño, pero mi hogar interior es un castillo inexpugnable. Y esa es una fortaleza que nadie podrá invadir jamás. Si estás viendo esto y algo en mi historia te resulta familiar, si sientes ese nudo en el estómago cada vez que suena el teléfono o se acerca una reunión familiar, quiero que sepas que no estás solo y no estás loco. Esa sensación de que te están drenando, de que tus límites son invisibles para los demás, es real. Es la señal de alarma de tu alma pidiéndote que te escuches. Por años ignoré esa voz, la silencié con excusas como «así son ellos» o «es mi deber». Pero esa voz es tu instinto de supervivencia. Escúchala. Validar tus propios sentimientos es el primer paso para reclamar tu poder. Tu paz no es negociable, tu bienestar no es un lujo, y tu vida te pertenece solo a ti. Nadie tiene derecho a convertir tu santuario en su patio de recreo. El cambio no siempre llega con un estruendo, a veces es un susurro. Para mí, el punto de quiebre fue una fiesta, pero la verdadera transformación ocurrió en el silencio que siguió, cuando tomé la decisión de no ceder nunca más. Tu punto de quiebre podría ser mucho más silencioso. Podría ser colgar una llamada que te está haciendo daño, negarte a prestar un dinero que no te devolverán, o simplemente decidir no asistir a un evento que sabes que te dejará emocionalmente agotado. La liberación no requiere un gran drama, requiere un solo acto de valor, una sola decisión de ponerte a ti primero. Cada vez que eliges tu paz por encima del conflicto, estás colocando un ladrillo más en la fortaleza de tu hogar interior. Eres mucho más fuerte de lo que te han hecho creer. Al final, mi historia no es sobre una fiesta que salió mal. Es sobre el derecho fundamental que todos tenemos a ser los arquitectos de nuestra propia vida. Se trata de entender que el verdadero amor familiar debe ser un refugio, no un campo de batalla. Si te han hecho creer que tu valor reside en cuánto puedes dar o soportar, te invito a cuestionarlo. Tu valor es inherente. Tu paz es sagrada. Si mi viaje resuena contigo, si has luchado por establecer tus propios límites, comparte tu experiencia en los comentarios. Leer nuestras historias nos hace sentir menos solos. Y si crees en el poder de recuperar la propia vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos podemos aprender a construir hogares inquebrantables, primero dentro de nosotros mismos.